el mayor trabajo evangelístico de Latinoamérica, El Último Avivamiento y su pastor Eduard Jaramillo presentan Palabra Viva. Toda la gloria debe ser para Dios. Toda la gloria debe ser para Dios. Toda la gloria debe ser para Dios. Y si Dios permitió la muerte de un gran profeta del Antiguo Testamento, de una manera trágica, una enfermedad, es para darnos una enseñanza. Ya se la dije. Pero le recuerdo algo también que es muy importante. En verdad Eliseo murió, pero su alma estaba sanada. ¿Cuánto tiempo usted tiene esperando un milagro? Y aquí nosotros estamos ricos en manifestaciones. Usted ha sido testigo de la magnitud, del poder que aquí manda de este lugar. Usted ha sido testigo que en diferentes lugares donde hemos entrado, la gloria de Dios se ha manifestado. Pero ¿cuántas veces usted se ha metido y la enfermedad sigue en su cuerpo? Quiero decirle algo, que eso no le dé mucha importancia. El que está ahí arriba sabe cuándo te va a sanar. No es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Eliseo murió, pero el poder de Dios no ha muerto. Ese predicador puertorriqueño que muere casi a la edad de 50 años, muy joven, fallece. Fue tan doloroso observarlo en una urna y que los hermanos estuvieran en el cementerio llorando. Porque para nosotros los seres humanos sentimos la partida de un ser querido. Pero de algo yo estoy seguro. Así como Eliseo fallece y su alma ha sido llevada al descanso llamado el paraíso, el acontecimiento que hoy nosotros hemos podido observar en el versículo 21, de cómo aquel muerto cae y toca los huesos de este profeta, eso nos da a entender a nosotros que el poder de Dios sigue. Eliseo está muerto, pero yo estoy vivo, dice Cristo. Pueden fallecer todos los predicadores, pero Cristo está vivo. ¡Él vive! ¡Cristo sigue vivo! Yo puedo fallecer mañana, pero Cristo vive. Su obra sigue avanzando. Los milagros no se acabarán. Las señales seguirán a los que creen en el nombre de Cristo. Porque no es en mi nombre, no es en el nombre de fulano y de mengano, es en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Quiero recordarle otra historia similar de un gran apóstol. Cuando digo gran apóstol, no es que le doy la gloria, sino gran apóstol, por darle la gloria a Dios. Como dice el himno,
Sin Dios nada somos en este mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Y nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Y yo me refiero al apóstol Pablo. Vamos a recordar antes de leer de la historia que él también estaba enfermo, un apóstol enfermo. Hechos de los Apóstoles, primeramente vamos a observar el ministerio de Pablo en acción. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, leemos el versículo 11. Observe el título que se le da en esta frase al ministerio que tenía Pablo. Verso 11. Y hacía Dios milagros. No era cualquier cosa. Eran milagros extraordinarios por la mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos huían. Qué unción tenía Pablo, ¿verdad? Yo antes, cuando había leído este capítulo de Hechos de los Apóstoles, yo pensaba que era que los enfermos que tenían paños, propiedad de ellos, se los llevaban para que Pablo lo ungiera y luego, nuevamente al regreso, se lo traían a los enfermos y se sanaban. Pero no es así. Era que los paños y delantales, pertenencia de Pablo, estaban tan ungidos que él no podía visitar todas las ciudades. Es decir, que se iban a necesitar como 100 pavos para poder cubrir una cierta parte de tanta necesidad que existía en aquel entonces. Pero en la sabiduría que se le otorga a este hombre, dice que no hubo otra oportunidad que llevarle los paños o delantales de su cuerpo, pertenencia de Pablo. Y dice el versículo 11, versículo 12, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Imagínense el poder, la unción que tenía Pablo. Dice que tenía los 9 dones del Espíritu y muchos más. Tenía un poder glorioso para hablar en lenguas extrañas, lenguas angélicas. Tenía un poder para poder, escuchen, mostrarle a un pueblo incrédulo señales. Pero ahora observamos a un apóstol Pablo, según nos dice 2 de Corintios capítulo 12, enfermo. Estaba enfermo el apóstol. Lea conmigo 2 de Corintios capítulo 12, el verso 1 para entenderlo. 2 de Corintios capítulo 12, verso 1. Y aquí se le titula el aguijón en la carne. Término aguijón que indica todo objeto punzante. Otro ejemplo, el aguijón de los escorpiones. Es decir, que Pablo tenía un aguijón en la carne, en su cuerpo, una enfermedad. Dice el verso 12, el capítulo 12, verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo,
que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Subraya esta palabra, debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo tenía un aguijón en la carne, una enfermedad para no enaltecerse, llenarse de soberbia. Él tenía revelaciones tan profundas que dijo Dios, bueno, Pablo, te voy a tener que permitir una enfermedad, porque hay enfermedades que no son maldiciones, sino permitidas por Dios para que el hombre no se llene de soberbia. Y aquí puedo ilustrar algo. Conocidos misioneros brasileños, usados poderosamente, el suegro y el yerno oraban por personas que estaban en silla de ruedas y se levantaban, caminaban. Niños que nacieron paralíticos recibían la sanidad. Glorioso era el ministerio, y es, porque aún está. Pero llega el momento en que este joven contrae matrimonio con una hija del misionero. Se unen y vienen los hijos y le nace el primer hijo. Y el muchacho nace paralítico, ciego y sordo. Cada vez que él llega a presentarse ante una multitud, ora por los enfermos y se sanan. Niños ciegos reciben la vista, sordos reciben la audición, paralíticos caminan, muertos resucitan. Pero cuando llega y entra a su casa, se encuentra con la escena de que tiene un hijo paralítico. El abuelo, que también es un misionero lleno del poder de Dios, los dos juntos han orado, han llorado y han gemido. Señor, si tú lo haces cuando nosotros predicamos, ¿por qué tú no lo haces con él? Y viene la revelación de Dios y le dice, como le dice a Pablo en el versículo 8 y 9, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Lo he rogado, Señor, quítame este aguijón. El mayor trabajo evangelístico de Latinoamérica, El Último Avivamiento y su pastor Eduard Jaramillo presentaron Palabra Viva.